Hola y bienvenidos a todos, ya estoy aquí de vuelta una vez más, como siempre os mando un cordial saludo, tanto a los suscriptores como a los que nos seguís por primera vez, a los cuales como siempre os digo que os interesa uniros al canal TeamGame, pues nada, no dudéis en hacerlo y también sin olvidar de mandar ese cordial saludo a nuestro patrocinador Modcenter. En esta ocasión os traigo lo que es una modificación en un modelo de consola retro, que son las que asignamos o denominamos consolas de más de 15 años. Entonces en esta ocasión le toca a la Sega Mega Drive. Lo que vamos a hacer es una modificación, un mod, donde vamos a poder poner un selector para así poder sacar la imagen a 50 Hz o 60 Hz. Esto es muy útil, con ello lo que vamos a conseguir será mejorar lo que es la velocidad de tanto el sonido como de la imagen, por lo cual así el juego ya no va a ir tan lento como normalmente iba. Bien, lo que vamos a necesitar son cosas muy sencillas, claro está, vamos a necesitar lo que es cable. Yo siempre recomiendo un tipo de cable, cuanto más fino mejor. Tenemos este tipo de cable, que es el que se utiliza para las torres o PCs, el cable IDE. Luego tendríamos algo un poquito más profesional, que sería el graphing, de toda la vida, que se ha utilizado para chipear lo que son poner chips en consolas. Y luego ya lo más profesional sería ya el encapsulado de cobre, que es prácticamente un hilo de cobre con un poquito de esmalte. Bien, ¿qué más? Luego también es conveniente utilizar un poquito de flux o pasta de soldar. También ¿qué vamos a necesitar? Una herramienta para raspar lo que es o cortar una pista, que va a ser necesario, y también lo que es un interruptor o switch de 3 pines, que es esto que vemos en la imagen. Hay muchos modelos, hay pues el típico interruptor o switch de palanca, que para mí es el más vasto, entonces a mí no me gusta. Luego tenemos el de presión hacia adentro y hacia afuera, y luego tendríamos este otro, el de interruptor, que es más cuadrado, que sería este. Lo que pasa que al tener, digamos, el orificio cuadrado hay que trabajarlo mucho más. Para mí es el que mejor queda, y luego pues el de presión también es bastante cómodo y bonito, pero ya os digo, si queréis hacer tendréis que hacer el agujero cuadrado, y claro, eso hay que dejarlo muy exacto para que entre lo que es este tipo de interruptor. Entonces lo que vamos a utilizar será el de presión, que lo único que vamos a hacer es que asome lo que es, digamos, el palito de presión, y lo vamos a utilizar o lo vamos a introducir por este orificio que ya está prácticamente hecho. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora será abrir lo que es la consola. Es muy sencillo porque solo son 4 tornillos, que los tenemos aquí, yo ya los he quitado con un destornillador de estrella. Entonces ahora tiramos hacia arriba de la tapa y ya la tenemos fuera. Ahora pues desde aquí ya podríamos trabajar, lo que pasa que si no tenéis mucha experiencia yo os recomiendo que quitéis por lo menos esta chapa. Desde aquí yo lo que voy a hacer será quitar este trozo de plástico, y para ello lo que voy a hacer será coger un alicate y poco a poco vamos a ir quitando el trozo de plástico que hay aquí, que nos va a estorbar luego para poner lo que es el switch. No os preocupéis porque este plástico no vale para nada. Bueno, pues una vez ya quitado lo que es el trozo de plástico que nos iba a estorbar un poco, ahora veremos que ya podemos, digamos, meter en lo que es el switch, pero esta chapa nos molesta. Entonces, si queremos, podemos quitarla, porque es muy importante que no toque el switch, lo que es la chapa metálica, porque podría hacer cualquier corto. Aquí lo que podríamos hacer sería cortar este trozo de metal, solo este trocito, y así no tocarían los pines con lo que es la chapa. O simplemente pues hacemos la hundimos un poquito para adentro, que sería lo más sencillo. Y así ya tendríamos pues más espacio y no tocaría ningún componente interno porque la hemos subido hacia arriba. Bien, ahora lo que vamos a hacer será fijar lo que es el switch o interruptor. Eso sí, hay que hacerlo de tal manera de que no estorbe a la hora de tener que pulsar. Eso en el caso de que estéis utilizando un interruptor de este tipo. Yo lo que hago primero es echar un poquito de silicona caliente de base. Y ahora lo vamos a ajustar a nuestro gusto.
Ahí parece que está bien y ahora lo acabamos de fijar. Bueno, ahora lo siguiente será localizar la zona donde vamos a hacer el corte. Nos vamos a guiar por este chip, este procesador, y veremos que está pues marcada con unos pines. Empezaríamos por el pin 1, que estaría aquí, 52, 53, 104, 105, 157 y 208. Pues vamos a la parte donde está del 1 al 52, sería concretamente el pin 46, o si queréis empezar desde 52, contáis la séptima patilla o pin, sería la que tenemos que seguir. Es muy sencillo porque se ve a simple vista una pista que sale por aquí, esta zona que se ve bastante bien y pasa justamente por medio del 52 en este modelo y sigue pues hacia adelante. Entonces el corte no lo tenemos que hacer en esta zona, porque si lo hacemos en esta zona damos paso a esto de aquí. Tenemos que hacerlo antes de que llegue a derivar lo que es esta pequeña pista. Lo hacemos aquí. Y ya la tenemos cortada. Bueno, pues ya con nuestra pista cortada o dividida vamos a empezar a colocar o soldar lo que son los cables. Vamos a cortar 3 cables de la misma longitud. En el caso de que utilicéis este tipo de cables, si queréis podéis marcarlo con un rotulador, a uno le hacéis una línea, a otro 2, a otro 3, eso en el caso que os haga falta. En mi caso, por experiencia no hace falta. Y vamos a coger uno de ellos y lo que vamos a hacer será coger el punto central y llevarlo al el extremo de, en este caso, la derecha. También, pues si queremos, raspamos aquí un poquito para que sea mucho más sencillo la soldadura, dejando al descubierto lo que es el cobre de la pista. Le ponemos un poquito de flux. Y ahora sí ya cogemos el cutting o el soldador de estaño y le aplicamos estaño y ya la tenemos. Ahora pues también yo ya lo tengo prestañado lo que son los pines del pulsador o interruptor o switch, como lo llaméis. Cogemos uno de los cables, le ponemos un poquito de estaño en la punta, sobre todo el encasulado, que aunque parece que está al descubierto, pues tiene esa pequeña capa de aislante. Bien, con la punta ya pestañada, pues ahora lo llevamos, si queremos empezamos por este lado, lo vamos a ir llevando hasta el punto central. Bueno, ahora vamos ya a empezar a soldar lo que son los extremos y claro está, dependiendo de dónde pongamos los cables, pues va a dar 50 o 60. Si fuese un interruptor de palanca nos daría exactamente lo mismo porque solo es hacia un lado hacia otro, pero en este caso como es de presión, pues lo más normal sería que 50 Hz sería el pulsador hacia afuera y 60 hacia adentro. Así que digamos que el de 50, que ahora lo tendríamos en posición de 50 hacia afuera, sería soldar en el lado izquierdo. Y lo vamos a poner justamente, a ver si se ve, en esta zona que es la que hemos cortado. Podemos coger el punto desde aquí, aquí, aquí o incluso aquí, ¿vale? Vamos a pestañear. Yo por ejemplo lo vamos a poner, más sencillo sería el más grande, este de aquí. Ponemos si queremos un poquito de flux para que la soldadura sea mejor. Y ahora cogeremos lo mismo de antes, vamos a ponerle un poquito de estaño en la punta. Esto es importante hacerlo si utilizáis este tipo de cable. Bien, soldamos. Y ya lo tenemos. Vamos a ir llevando por la zona donde mejor nos convenga.
Y ahora ya vamos con el último cable, que sería el de 60 Hz. Este va a ir en esta zona, esta pequeña resistencia que vemos aquí. Y ahora ya lo llevamos al último punto que nos queda en el interruptor. Bueno, ya con esto ya tenemos los cables colocados. Ahora vamos a fijarlos para que queden pues más o menos bien. Podemos utilizar silicona caliente. Tenemos unos puntitos por aquí. Bien, pues ya toca ahora cerrar lo que es la consola y probar a ver si ha salido todo bien. Bien, ahora vamos a colocar lo que es la tapa y ya lo tenemos casi acabado. Cerramos la consola ya del todo. Bueno, pues ya una vez cerrado lo que es la consola, hemos despejado también el banco de trabajo y el resultado sería el siguiente. Podéis ver que es muy discreto, muy profesional. Le hemos puesto una tapita de color negro para que no resalte tanto el pulsador blanco y aparte es muy cómodo de utilizar. Y bueno, yo creo que con esto ya todo se ha dicho, todo se ha hecho. Ahora pues al final del tutorial os dejaré también un pequeño vídeo para que veáis que ha hecho efecto. Y nada, pues toca despedirse y como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta que no cuesta absolutamente nada. Y con esos pequeños gestos podemos estar aquí día tras día con todos vosotros. Así que desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.